entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús hizo mención de estas palabras como una advertencia de lo que vivimos el día de hoy, y cada vez hay más señales de su segunda venida. A continuación, veremos algunas de ellas. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. En sus señales del fin del mundo, el Señor Jesús dice que vendrá un periodo previo a la entrada de la gran tribulación, al cual se le denomina como el principio de dolores. Ese periodo es el de un periodo de violencia que terminará con enfrentamiento de guerra, nación contra nación. Pero, ¿cuáles serían esas naciones? Si la profecía se aplica al lugar a donde el Señor Jesús regresará en su segunda venida, entonces estamos hablando de una crisis de guerras entre las naciones que componen esa área llamada Medio Oriente. No olvidemos que este Medio Oriente está compuesto por 22 naciones árabes y musulmanes que van desde Etiopía, Túnez, Libia y Egipto, hasta Pakistán. En toda esta región se tiene un profundo odio contra el Dios de la Biblia y contra el pueblo de Israel. Cabe mencionar también que en estas naciones hay múltiples de reinados, de modo que cuando el Señor Jesús dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, se está refiriendo exactamente a esta región. No olvidemos que Israel es el único país que adora al Dios de la Biblia y por eso es odiado por sus vecinos, de modo que para Israel es muy delicado todo lo que acontece en su alrededor, pues cualquier error de Israel puede provocar que estas naciones se vengan en contra para evitar en ellas mismas el levantamiento. La situación es sumamente delicada, ya que puede terminar en una confrontación que propicie el inicio de la guerra de Gog y Magog, donde el país Irán pudiera ser protagonista, y esto ya está a la vuelta de la esquina. Como una pequeña probada, veremos una parte de esta nota. El programa nuclear iraní no deja de ser una incesante fuente de tensiones. En los medios de comunicación abundan las noticias sobre una inminente guerra entre Occidente y la República Islámica, pero las nubes que se ciernen sobre Irán parece que se forman en Israel. Uno puede notar los signos que los oficiales israelíes dejan entrever cuando hablan de esto. Israel avisa al mundo que si este no hace algo, sino llama a acciones más feroces, sanciones más paralizantes apoyando a la secretaria de Estado Clinton, Israel tomará la iniciativa y atacará por sí solo. El reciente asesinato de un científico nuclear iraní no hizo más que echar leña al fuego. Este ha sido el último episodio en una retahíla de atentados, detrás de los cuales se vislumbra la sombra del Mossad. Repensándolo todo, está claro que quien quiera que sea, una persona, un grupo o una agencia, tiene mucho éxito en la infiltración, comprensión y por último el sabotaje del proyecto nuclear iraní. La muerte de científicos aún sin esclarecerse, un virus informático que afectó al programa atómico de Teherán. ¿Quién puede descartar que el siguiente paso sea un bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes? Israel y Estados Unidos hacen una combinación considerable, pero Irán tiene muchos enemigos. Es una suposición bastante buena. Un ataque militar no es imposible. Menal Shamir lleva más de 50 años presentando noticias provenientes de la nación hebrea a los oyentes iraníes en lengua persa. Dice que sus seguidores comparten el mismo temor sobre un ataque preventivo desde el exterior contra su país. Tienen mucho miedo de que las instalaciones nucleares iraníes sean bombardeadas por las fuerzas extranjeras, sea por Estados Unidos, Israel o cualquier otro país. La preocupación en el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad fue creciendo debido al aplazamiento de lo que se anunció como las mayores maniobras militares conjuntas de Estados Unidos e Israel. Una noticia que dio pie a suposiciones sobre la preparación de un operativo especial por parte de las Fuerzas Armadas del país judío. Mientras Teherán se prepara para una posible contienda bélica, parece ser que ya se encuentra en plena guerra secreta, una lucha en la que es bastante difícil determinar al vencedor. Carlos Chávez, RT. Entonces os entregarán la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En los últimos años se ha corrido con más fuerza la noticia de que el pueblo de Dios está siendo perseguido alrededor del mundo. No obstante, solo algunos han resistido ante las amenazas. Esos son de los pocos cristianos que hay en la actualidad. Veamos la siguiente nota.
sus hogares y comunidades, sus iglesias destruidas. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay tanto odio y hostilidad contra los seguidores de Jesús en Chiapas? Creemos que la razón es el crecimiento del Evangelio, especialmente en áreas indígenas. En estas áreas la reacción es inmediata para detener el crecimiento del Evangelio. Una de las razones para la hostilidad contra los evangélicos es que ellos se oponen a dar dinero para financiar festivales tradicionalistas que mezclan rituales mayas ancestrales con catolicismo. Estos festivales a menudo terminan en borracheras y desórdenes en las vías. Los caciques que lideran estos pueblos promueven la expulsión de evangélicos de sus propias casas. Muchos cristianos han sido heridos e incluso asesinados en Chiapas. El joven Lorenzo López fue torturado y asesinado por una turba debido a su fe evangélica. Otros sufren otro tipo de pérdidas en Chiapas. Miles han sido expulsados de sus villas o han visto cómo les arrebatan sus pertenencias. Esdras Alonso pastorea una iglesia en San Cristóbal. Él además es un abogado que trabaja por los cristianos perseguidos. En varias comunidades las autoridades locales quieren quitar los derechos de posesión y uso de tierras. Acusan a los hermanos de no participar y no cumplir su obligación al no pagar los montos correspondientes por diferentes actividades comunales. Alonso agrega que las autoridades locales malinterpretan lo que la ley establece en cuanto a las costumbres del pueblo indígena. A menudo los políticos incluso presentan leyes que van en contra de la misma Constitución mexicana que garantiza la libertad religiosa de todos los ciudadanos. Están tratando de hacer que los evangélicos participen de una fe que ya no comparten. En Mitzitón, un pueblo ubicado en el municipio de San Cristóbal, hay una creciente y significativa presencia evangélica, pero esto es algo inaceptable para los zapatistas. Los zapatistas son un grupo marxista revolucionario que controla ciertas regiones indígenas de Chiapas. El grupo se opone fuertemente al evangelio porque choca con su ideología. Lo que le decimos a nuestra gente es que estén orando y que estén ayunando, que se aferren a Dios y Él proveerá para ellos y los ayudará. Ellos no deben responder a las amenazas de violencia. El pastor Alejandro se complace con la forma como los creyentes han reaccionado ante las amenazas. A veces es muy difícil mantener la calma con lo que ha estado pasando aquí, pero creo que las cosas han ido bien y la gente está respondiendo del modo que les hemos aconsejado. Sí, pedimos a la gente que ore por quienes los persiguen para que un día conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. La tensión para los evangélicos que viven en Chiapas no parece tener un final cercano. La Biblia dice que no temamos, que Dios estará con nosotros en la tormenta. Podemos confiar en Él. Óscar Moa, de La Voz de los Mártires México, dice que en vez de que el evangelio salga de las áreas donde hay persecución, ocurre lo contrario. La iglesia está creciendo, hay una explosión de crecimiento en la iglesia y la fe de la gente que atraviesa por persecución se ha fortalecido. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El maestro también nos explicó sobre los falsos maestros que se levantarían en los últimos tiempos. Nos dijo que ellos harían grandes señales y prodigios, que de ser posible engañarían al pueblo escogido por Dios. Esto lo hemos visto con el paso de los años, ya que aquellos pseudo pastores han llegado hasta los púlpitos solamente para contar sus chistes y endulzar el oído de los creyentes. Esto es algo que la iglesia no debería de permitir, ya que estos tiempos no se prestan para que la iglesia se ponga a reír de un tema tan delicado como es la segunda venida de Jesucristo, o bien la salvación, el infierno y la unidad. Usted vea el siguiente video y juzgue usted si es que esto la iglesia debe permitir en estos últimos tiempos. ¿Cuál es nuestro problema con el Espíritu Santo? El concepto que tenemos del Espíritu Santo, como el concepto que tenemos de Jesús, que es un caballero, y de repente lo invitas a comer y no se lava las manos. Jesús, que es un caballero, y de repente lo invitas a comer y no se lava las manos. No, a la gente no le escandaliza el milagro, le escandaliza el método. Porque Jesús viene y se le ocurre escupir en tierra un día, ¿verdad? Ya va a empezar esto. Y le traen al ciego. Y viene Jesús y hace. Perdone, pero para hacer lodo se requiere más que un. No es riego por aspersión. Eso fue una escupida.
y agarran así. Esa es la escena donde yo me vi con mi mamá diciendo, mira. Y como mi mamá es china, me hubiera hecho así. Me hubiera matado mi mamá. Chuco ese señor sucio. Las abuelitas decían desasiado. ¿Usted se imagina, Jesús? Traigan al ciego, dijo. Serengeti. Ahora era ciego con lentes oscuros. Ciego con lodo en los ojos. Si antes no miraba, claro, no miraba nada, pues. Y viene Jesús y le dice, ve y lávate en el estanque. ¿Y cómo quiere que encuentre el estanque así? A la gente no le escandaliza nunca que el ciego sea sano. Pero que... Y viene Jesús y hace... Y viene Jesús y hace... Y el Señor agregó, y habrá pestes y hambre. Los medios de comunicación se han encargado de infundir el miedo con respecto al fin del mundo, haciendo su propia cuenta regresiva, relacionándolo con lo que los mayas dijeron. Pero Cristo es claro en su palabra cuando dice que el día ni la hora nadie la sabe y que vendría como ladrón en la noche. Vea usted la siguiente nota. El recuerdo de la epidemia de influenza AH1N1 no se ha desvanecido aún en México ni en el resto del mundo. Pero cuando creíamos que aquella etapa había sido superada, nuevos brotes de la mortal enfermedad han surgido en el presente año 2012 y hasta han quitado la vida a varias personas. Tan solo en los primeros 20 días del mes de enero, cerca de 600 casos se han registrado en nuestro país y se espera que esta cifra sea superada en breve. El inicio de este resurgimiento se suma a las epidemias que prevalecen y renacen en el resto del continente americano. En Haití, la terrible epidemia de cólera que prevalece desde el terremoto del 2010 continúa propagándose aceleradamente y podría durar varios años más, matando a decenas de miles de personas. Así lo afirmó la Organización Panamericana de la Salud. Es poco probable que la epidemia pueda controlarse en un futuro cercano, dice la OPS. El brote de la enfermedad comenzó en la tercera semana de octubre y desde entonces, según cifras del Ministerio de Salud haitiano, ha causado más de 9,000 casos y unos 1,000 muertos. Tenemos que prepararnos para un aumento drástico en los casos y tenemos que asegurar la respuesta rápida para tratarlos, es lo que asegura John Andrews, subdirector de la OPS. Los epidemiólogos calculan que en los próximos 6 a 12 meses podrían surgir en el país caribeño unos 200,000 casos, de los cuales 20% podrían ser graves y terminar irremediablemente en la muerte. También Brasil ha sido víctima de epidemias en los últimos años. Esta nación del sur del continente ha sufrido fuertemente los embates del dengue. En Río de Janeiro, en el año 2011, las muertes por esta enfermedad triplicaron la cifra del año anterior, por lo que las autoridades de salud se encuentran alarmadas. Y este es el reporte de lo que está aconteciendo hoy en día cuando solamente faltan 319 días para llegar al 21 de diciembre del año 2012. Gracias, Silvia. Mario, muchísimas gracias y por supuesto que estaremos al pendiente de esta cuenta regresiva.